Muy bien, buenas noches a todos. ¿Se escuchan? ¿Me hacen así con el pulgar? ¿Puede ser? ¿Sí? Bien, gracias a Dios, a ustedes, a la iglesia, a los ancianos por la invitación. Qué lindo ser desafiados con el Sermón del Monte. Wesley tiene un libro que es muy desafiante acerca del Sermón del Monte y fue ese libro el cual me sirvió mucho de apunte para en esta noche. En esta oportunidad vamos a tocar el afán y la ansiedad, que va a estar en Mateo 6, del 25 al 34, y el jueves que viene, si Dios lo permite, el juzgar a los demás, el capítulo 7, del 1 al 12. Mahatma Gandhi, dice que el Sermón del Monte es el más grande que escuchará un hombre. Es el sermón más grande que escuchará un hombre. Y sin dudas, compartimos con él porque es la palabra de nuestro Señor. El Señor Jesús tuvo entre 3 y 4 sermones. Algunos dicen si el sermón del aposento alto es un sermón, sino si es una charla. Pero más allá de esa disputa, el sermón que están estudiando es el sermón, el mensaje más grande que dio el Señor Jesús. Lo encontramos en Mateo 5, 6 y 7. Y cada uno de los versículos son una daga que calaba a nuestra mente y a nuestro corazón para que lo podamos poner en práctica. Por eso el desafío en esta noche es que podamos ser transformados con su palabra. Primero, quien les habla y cada uno de nosotros a confiar en Dios. Miren, Tomás de Aquino decía que la fe es suprarracional. O sea que la fe está más allá de la razón. Supra está más allá de la razón. Pero no deja de ser racional. Porque como dice la Biblia, la fe no es contraria a la vista. Pero que sea suprarracional no significa que sea irracional. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hecho que hay cosas que yo no entienda o que yo no pueda explicar porque mi mente es muy infinita, no significa que yo pueda depositar mi fe en Él y confiar en Él. Y en eso quiero apuntar en esta noche, a tener un punto de apoyo sólido. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, y el Señor es tajante, la ansiedad de lo contrario a la fe. A depositar y el cristiano vivir una vida de fe. Le preguntaron una vez a la esposa de Einstein, en una entrevista, ¿usted entiende la teoría de la relatividad? Le dijeron, y ella dijo, miren, yo no estoy con Einstein o con mi esposo porque conozca o entienda la teoría de la relatividad. Yo estoy con él porque lo amo y confío en él. Y de la misma manera estamos con el Señor Jesús. Tal vez hay cosas que no entendemos. Y quiero pisar liviano en este tema porque vamos a tocar de la ansiedad y vos tal vez en el transcurso del mensaje digas, bueno, pero Chicho o Eliseo, que en realidad como oraba Cris, no soy el que habla yo, sino es lo que el Señor está transmitiendo a cada uno de nosotros y eso es lo que quiero tratar de reflejar. Pero tal vez vos digas, bueno, pero vos no estás pasando por esta circunstancia. Vos no estás pasando por esta enfermedad, vos no estás pasando por esto, lo que decía una hermana, que su hermano está a punto de dar a luz, su esposa y él, y no están sin trabajo. Es cierto. Pero el cristiano tiene un punto de apoyo sólido, el cual puede confiar en él. Y el mandato y la conclusión es simple, no afanéis. El afán y la ansiedad. Y antes de empezar quiero mostrar la imagen. No sé, Lourdes, yo voy a ir hablando mientras la vas compartiendo. Es algo que desde que lo leí, ya lo he comentado una vez, pero no dejo de sorprenderme. Con este tema me encantaría que empecemos con esto, sentando las bases, ¿sí? ¿Qué es esa imagen? Tal vez no se ve ahí muy grande, o sí, mirá, yo desde acá la veo bien, ahí abajo dice zona sudeste, perdón, no le saqué eso, que lo utilizamos, pero ahí abajo a la izquierda, ese puntito, es la Tierra. Esta foto fue tomada por una sonda espacial desde el anillo de Saturno, mirando hacia la Tierra. Y ese puntito que vos ves es como se ve la Tierra desde Saturno. En ese puntito que está señalando ahí, Lourdes o Ari, no sé quién es, pero lo está señalando, está todos nuestros ideales, los imperios que se han levantado y caído, el capitalismo, los grandes empresarios, empresas, políticos, nuestros deseos, nuestros sueños. Todo gira en torno a ese alrededor
en ese puntito tan chiquito. Ahora yo quiero empezar con esto de la ansiedad, porque miren, ahí ya volvemos si quieren a vernos. Si ese puntito se ve desde Saturno, y pensar en lo infinito que Dios nos da vértigo, ¿no? Pensar que no hay un principio y un final, imagínense lo que es para Dios nuestro problema. Por eso quiero empezar ahí, sentando las bases. Y en esta noche vamos a ver tres cosas de este pasaje. En primer lugar, el contenido esencial. En segundo lugar, la conexión que hace el Señor Jesús con lo que ustedes vienen viendo. Y en último lugar, lo característico de la enseñanza. En primer lugar, el contenido esencial. En segundo lugar, la conexión establecida. Y en tercer lugar, lo característico de la enseñanza. En primer lugar, el contenido esencial. Ustedes vienen estudiando del 1 al 18 la vida del cristiano y el Señor marca que no debemos ser hipócritas. Hacer un despliegue de la religiosidad porque eso es codicia. El que lo habrá tocado con este título de codicia y avaricia, ¿no? O Jesús y el ayuno, hasta ahí. Y en el 19 al 34 vamos a ver que la codicia y la ansiedad también se desarrollan muchas veces en la vida del cristiano, pero no como lo llevó a cabo el Señor en el versículo del 1 al 18. El enfoque y la ansiedad es el tema de estos 10 versículos que vamos a leer. ¿Los leemos? Versículo 25 dice, por tanto. Por eso en el punto 2 vamos a ver la conexión establecida. Cada vez que en la palabra de Dios encontramos el por tanto, tenemos que ir para atrás. Porque nos está hablando, por tanto, hago una conclusión de lo que vengo diciendo, que es lo que ustedes vienen estudiando. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. Mateo 6, 25. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por nuestro cuerpo? ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad, las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Y ahora ya no dice mirad, dice consideren. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ahí está la cuestión. No os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Hasta acá con la lectura de la palabra de Dios. Y en primer lugar el contenido esencial de estos 10 versículos. Y el contenido se cae de maduro. 6 veces repite el Señor Jesús, no afanéis. Dicen los periodistas que cuando quieren transmitir una publicidad o dejar una marca bien en claro, por lo menos la tienen que repetir 3 veces. Si yo digo electricidad Arielus, en Arielus Electricidad se encuentran los mejores precios. No te olvides, Arielus Electricidad. De esa manera, repitiendo 3 veces, ¿sí?, queda grabada. Ahora, el Señor, como buen maestro que es, repite este punto para que sus discípulos, y acá no sé que habrán estudiado en la introducción, pero el Sermón del Monte es para cristianos. Por eso el vuelo ético y espiritual que decía Gandhi es cierto, porque es lo más grande que una persona va a escuchar. Porque él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla y a vivirla.
y hace tremendos desafíos. Y hay algunos teólogos y escritores que dan un paso más aún, porque dicen, no solo es para cristianos, sino que se los dio a sus discípulos. Porque aún no muchos cristianos no van a poder vivir de acuerdo, sino el que quiere ir en pos de él y tome su cruz y lo siga, el discípulo. Pero más allá de todo eso, está hablando en un contexto de cristianos y nos sirve a nosotros en el día de hoy lo que queremos vivir con la mentalidad del reino. Y 6 veces, no 3, 6 veces repite. Por eso es el contenido esencial. Por eso está muy bien el título. No muchas veces coincide el título con la lectura. El afán y la ansiedad. En el versículo 25 y en el primer versículo, ya el Señor sienta las bases y no solo lo dice, sino que lo hace como una prohibición. Por tanto os digo, no os afanéis. No es una opción, no es una acción, sino es un mandato del Señor, el cual no debemos afanarnos. En el versículo 27 dice, ¿quién de vosotros por más que muchos se afanen? En el versículo 28 vuelve a hacer la prohibición. Y por el vestido, ¿por qué afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. En el versículo 31, no os afanéis. Ahí está la prohibición. En el versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. En este único versículo se repite 2 veces la palabra afán. O sea, en 10 versículos, 6 veces el Señor dice, no os afanéis, no os afanéis. Y en 3 lo prohíbe literalmente. Por eso, empezaba con esto, de lo grande que es nuestro Dios, y que el fin, y lo que desenmascara la ansiedad y el afán, es que muchas veces no estamos enraizados en una fe verdadera. Y vuelvo a decir que esto es para mí en primer lugar y para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que la codicia o el materialismo se muestra en la forma que dice en el 1 al 18. Pero no solo es así, sino que es una cara de 2 monedas. El afán, el materialismo se muestra cuando ayunamos falsamente, cuando hacemos tesoros en la tierra y no en el cielo, y cuando no renovamos nuestra visión. Pero también se muestra de la forma que va a mostrar el Señor Jesús. ¿Cómo? Aún en las cosas elementales. Por eso es muy difícil este pasaje. Porque el Señor nos dice, no se afanen aún por las cosas que son elementales. Y habló del vestido, de la comida, de la vestimenta. Ahora, es devastador, por eso el Señor hila bien fino, es devastador cuando no se vive así. En Mateo 13:22, no lo busquen, habla de la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? Mateo 13:22, yo se los leo. ¿Y se acuerdan qué pasó con una de las semillas? El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿ves que el materialismo y el afán tienen 2 caras? Podríamos decir que el engaño de las riquezas es lo que viene hablando el 1 al 18. Y el afán de este siglo es lo que va a mostrar el Señor Jesús en este pasaje. Y el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Por eso es fino en la escuela del Señor que trabajemos con nuestro afán y con nuestra ansiedad. Ahora en Lucas 12, el ejemplo de Marta, ¿se acuerdan? En Lucas 12, el ejemplo de Marta. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ahora eso es muy peculiar. Le dice, afanada y turbada estás. Ahora, ¿te das cuenta que se puede estar en la misma presencia del Señor y que su misma presencia no haga efecto en nuestra vida? Y él en Lucas 21:34, el Señor, ya hablando de cuando vuelva, dice, el Señor va más allá. Y dice que puede que el afán de nuestra vida hace que cuando Él venga no nos encuentre preparados. Y dice, los afanes de esta vida nos hacen perder. Ahora, ¿por qué muchas veces no hace efecto esto en nosotros? Esta fe. Y vivimos con este afán que nos hace perder y disfrutar
de los beneficios y de la presencia de Dios. El problema no está en la palabra, sino está en nuestro corazón, que está cargado de tantas cosas del mundo. Ahora este pasaje, porque estamos en el primer punto y quiero marcar el contenido esencial, y estamos diciendo que el afán y la ansiedad es el punto lema, pero también déjame decirte que este pasaje no dice que no tenemos que trabajar. Ojo, ojo, o que no tenemos que tener diligencia en lo laboral. Porque muchos proverbios y distintos pasajes de la Biblia dicen que tenemos que proveer y prever para el día de mañana. Pero de ninguna manera prohíbe que debemos que tener diligencia legítima para procurar nuestro sostén. En 2 Tesalonicenses 3:10, Pablo es tajante, dice que el que no quiere trabajar, tampoco coma. En Efesios 4:29 dice Pablo, el que no hurtaba, no hurte más, sino que trabaje con sus manos. Dios deja el trabajo como medio para que podamos satisfacer nuestras necesidades. Hago un paréntesis, por eso en nuestro país, si no cambia la cultura del trabajo, que cierto porcentaje sostenga lo demás, estamos fritos. Estamos destruyendo la cultura del trabajo, la cual ya está pensada desde el Génesis, la cual el Padre dice, hasta mi Padre trabaja y hasta ahora yo trabajo. Y muchos dicen, bueno, pero Adán empezó a trabajar después de la caída. No. Antes de la caída, Dios ya tenía el propósito de que el hombre trabaje. Adán estaba trabajando, no estaba paseando en el huerto del Edén. Y después de la caída, dice, con el sudor de tu frente, no con el sudor de la frente de los demás. Con el sudor de tu frente vas a trabajar. En Éxodo 20, cuando se hace la ley, dice, 6 días trabajarás y al 7º descansarás. Colosenses 3:22 dice, en el trabajo lo tenemos que hacer de corazón y como para el Señor. 1 Tesalonicenses 5:8 dice que el que no provee para los suyos, tajante Pablo, el que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y podríamos seguir en Proverbios el ejemplo de la hormiga, que imitemos a la hormiga, que prevé en el verano para el invierno. Ahora, me tomé este tiempo porque muchas veces podemos confundir que el Señor está diciendo, bueno, no trabajemos. Vamos a ver en el último punto, en la característica de la enseñanza, porque da ejemplos básicos, que habla de pajaritos, que habla de aves, que ninguna de las aves, por más que la sostenga el Señor, no está exenta de trabajar. O alguna vez vos viste que algo del cielo le cae y el pajarito abre la boca y come. Este pasaje no habla de eso. El ejemplo de Mateo refuta esta idea. Las aves, Dios las puso y puso un instinto en las aves para que vayan a buscar el alimento. A veces viene la perra de mi suegra, que la tenemos que tener acá, ¿no? Y nos da el alimento. Y a veces está dentro y cuando salimos afuera no hay el mismo alimento. Y no lo comió el perro. Pero ¿saben quién lo comió? Las aves. O cuando están arando el campo y vos ves la foto, ¿qué hay? Una bandada de pájaros atrás. ¿Por qué? Porque cuando remueven la tierra algún bichito o algo sale para comer. Por eso las aves se la rebuscan y salen y buscan el alimento. Y también habla de los lirios del campo. Ahora, lo que se prohíbe en este pasaje es la angustia y es el afán por estas cosas. Es la angustia, es la preocupación desmesurada por el afán de estas cosas básicas. ¿Sí? Por eso, en segundo lugar, vamos a ver la conexión establecida. En primer lugar, ya vimos el contenido, el afán y la ansiedad. Y sentamos la base. Ojo, que el Señor quiere que trabajemos. Que seamos previsores. Pero en segundo lugar, la conexión establecida. Y como dijimos, abre la conversación ¿con qué? Con un por tanto. Con la cláusula conectiva. Por tanto, os digo. Ahora debemos comprender qué es lo que se dirá. Que lo que se dirá, mejor dicho, está íntimamente ligado con lo que dice anteriormente. La palabra ahí, por tanto, es diatauto, mejor dicho, que está haciendo una alusión a lo que precede. ¿Y qué es lo que dice? Que no solo la codicia y la avaricia son materialismo, sino que también el afán por las cosas básicas se puede volver un materialismo y hacer que nosotros nos afanemos y turbemos, como Marta, y no depositemos y no aprendamos a confiar en Dios.
Jesús nos pone en varios momentos contra la pared, para así decirlo, varios panoramas donde tenemos que tomar una decisión, del 1 al 18. Le dice, hay dos tesoros. ¿Dónde querés hacer tesoro? ¿En el cielo o en la tierra? Y el tesoro estará, tu corazón estará donde vos hagas tu tesoro. En segundo lugar dice, dos visiones diferentes del materialismo. El ojo malo ve con envidia lo de los demás, con avaricia, pero el ojo bueno, ¿qué dice? Se renueva. Y también dice, no pueden servir a dos señores. O sirven a las riquezas, y lo personifica ahí Dios, el Señor diciendo, Mamón, le pone el nombre del Dios que era del momento, el falso Dios, o sirven a Dios Mamón, o me sirven a mí. Ahora, nosotros creemos poseer las posesiones, vale la redundancia, está buena esta frase. Creemos poseer las posesiones, pero las posesiones nos terminan poseyendo a nosotros. Miren, en el entorno del primer siglo eran escasos los recursos. La clase obrera no tenía más que una mudada de ropa. ¿Se acuerdan cuando Pablo pide el capote? Cuando estaba preso, el capote era una túnica de una sola entrada, por así decirlo, por la cabeza, y eso servía para vestirse, pero también para acostarse y dormir. Imagínense el dolor que tenía. Pero por eso las leyes judías aún avalaban eso, que si uno tenía una deuda no podía sacarle la capa. Eran escasos los recursos. Cuando el Señor le habla y le habla a ese público, era un público que estaba batallando con lo diario. No que su afán era para cambiar el mejor estatus de vida, sino eran personas que batallaban por lo diario. Había mucha escasez de trabajo en el primer siglo. Y mucho también por los factores climáticos y sequía del momento. Los oyentes que estaban en el Sermón del Monte, cuando habrán escuchado del 1 al 18, habrán dicho, bueno, esto no es para mí. Por eso el Señor nos lleva del 19, del 25, mejor dicho, del 34, en el afán y en la ansiedad, en las cosas cotidianas. En las cosas cotidianas. Podríamos preguntar como ellos, ¿qué hay de mí que yo vivo el día a día? Que batallo por el día a día. Pero el Señor nos enseña que las riquezas terrenales nada duran. Que no pueden satisfacer plenamente y que nada podremos sacar de aquí. Porque los tesoros se adueñan de nuestro corazón. Antes tocó la codicia, ahora va a tocar la raíz. Ahora va a atacar la raíz que subyace la codicia que vieron del 1 al 18. De este mal. Un desmedido afán y una perspectiva equivocada. Ahora, si tenemos que atacarla de raíz. Miren, cuando uno habla o escucha retratos de personas homicidas, nunca pensaron en que iban a llegar a ese punto. Nunca lo pensaron. Pero la raíz se fue tejiendo y lo terminaron haciendo. Y estas cosas no tienen estrato social, ¿no? Hemos visto que hace poquito en el country de Pilar, el fundador o el creador de Neus, creo que es, mató a su esposa y se mata a él. Ahora había una raíz. Y la familia dice, no sospechábamos nada, pero hay una raíz que a veces no se ve. Y así nos puede pasar muchas veces, por eso el Señor va al hueso. Que así es con la codicia, con la avaricia y con este punto, el afán y la ansiedad. Primero la raíz y luego el árbol. Y este es el tema que toca el Señor Jesucristo. Y acá me voy a centrar rápidamente un poquito más en el último punto, en lo característico de la enseñanza. ¿Por qué? Porque en el mandato lo menciona 3 veces el Señor. Es una orden, no es opcional, no es una sugerencia, y no es que nos dice es conveniente, nos dice no os afanéis por las cosas básicas. El Rey de Reyes y el Señor de Señores manda una orden a sus súbditos. Y esto es duro. Y busqué comentaristas para ver si estaba buscando mal. Pero si es una orden y no la cumplimos, es pecado.
Si es una orden que el Señor en 10 versículos lo dice tan tajante que no tenemos que afanarnos por las cosas básicas, vestido, comida, si no la cumplimos, es pecado. Ahora, Él nos va a dar con lecciones simples, ¿por qué no hay que afanarse? ¿Por qué no hay que afanarse? Y empieza en el versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? En el versículo 25 también ya lo menciona este punto. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? En el 26 también lo menciona con las aves. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen el granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Miren, lo que está haciendo acá el Señor se llama un término que es a fortiori. Y la Biblia no da argumentos, sino que da verdades. Son verdades a fortiori. ¿Qué significa esto? Que dicen, si esto es así, ¿cuánto más aquello que les estoy comentando? Algo más grande y lo evidencia. ¿Se entiende? ¿Me explico, mejor dicho? Romanos 8:32, un ejemplo de una verdad a fortiori. El que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? El que no escatimó a su propio Hijo, la da a la inversa, nos muestra primero al revés, nos dio todo, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? Mateo 7:11, pues si vosotros, siendo malos, habla de los padres y la disciplina a los hijos, sabéis dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos? Si nosotros tratamos a nuestros hijos bien, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos? Eso es una verdad a fortiori. Por eso en este último punto quería poner lo característico de la enseñanza. Él toca este punto y una provisión, pero de una manera tan simple como gran maestro que es, con ejemplos tan básicos. Y empieza a decir en el versículo 25, si Dios creó sus cuerpos y les dio vida, ¿cuánto más no le dará cosas sencillas como el comer, el beber y el vestir? Ahora, en el Padre Nuestro, el Señor nos enseña que nosotros debemos pedir. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra. Danos hoy, pedimos. En el Padre Nuestro nos enseña a pedir por nuestras enseñanzas básicas, pero no afanarnos por ellas. ¿Se acuerdan el ejemplo que dimos del sembrador? El afán de este ciclo, el materialismo y el engaño de las riquezas lo ahogaron. Ahora, hay dos tipos de preocupaciones. Hay dos tipos de preocupaciones. En primer lugar, el positivo. ¿Cuál es un ejemplo en la Biblia de una preocupación positiva? Bueno, Pablo muestra, ¿se acuerdan? Por todas las iglesias, lo que cada día pesa en mí por las iglesias. Es una preocupación positiva de Pablo, que no lo llevaba a un afán o una ansiedad a no confiar en Dios. Por el contrario, Pablo dice que pesa en mí el andar y el desarrollo de las iglesias. Al contrario, vemos una fe en Pablo. Pero hay una preocupación incorrecta, mejor dicha, que desemboca en la desconfianza hacia Dios. De esa preocupación errónea es la que habla acá el Señor Jesús. El ejemplo número 2 de Marta y María ya lo hemos visto. Marta, Marta. Cuando en el primer siglo se decía Marta, Marta, habla de cercanía. Marta, Marta, escúchame, lo que te quiero decir es para corregirte porque te amo. Te voy a corregir, pero con amor. Y el mensaje es que si nuestros quehaceres o nuestro trabajo distorsionan nuestros valores y prioridades, necesitamos ser corregidos por Dios. Por Dios mismo. Yo me hacía esta pregunta, ¿para quién estaba haciendo la tarea que estaba haciendo Marta? ¿Para quién? Eso fue tajante cuando leía esto en la semana. ¿Para quién? Lo hacía para el Señor. Pero hay una gran lección acá. Podemos hacer muchas cosas para Jesús sin estar con Él. Podemos hacer muchas cosas para Jesús sin estar con Él.
Podemos ir a dar mensajes, servir, armar la iglesia, programar, pero sin estar con Jesús. ¿Por qué? Porque el afán, la ansiedad de este mundo nos lleva ¿a qué? A distraernos y a no confiar en Dios. Y aún mismo gozar y estar con su presencia, pero no poder disfrutarla. El afán de ese hijo pródigo de trabajar nunca lo llevó a disfrutar de un abrazo del Padre. Por eso el servicio no es igual a una relación con Dios. Necesitamos priorizar a sus pies y tener una relación, aunque muchas veces hagamos muchas cosas para Él. Ahora, el ejemplo 3, Pablo le dice a los filipenses, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. Nuevamente la provisión, no solo la dice el Señor, sino la avala Pablo, por nada estemos afanosos. Pero Él da los medios para enfrentarla. Los mismos medios que va a dar el Señor Jesús, orar, rogar y dar gracias. El ejemplo número 4 es el de Pedro, en 1 Pedro 5:7, donde aparece esta palabra. Dice, depositen en Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Pero antes de esto, de este versículo del 7, está el 6, que dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y ahí lo que está haciendo, ¿qué es? Un antropomorfismo, porque Dios no tiene manos, Dios es espíritu. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo? Lo que hicimos al inicio nosotros. Darnos cuenta del Dios grande que tenemos. Y humillados pues bajo esa poderosa mano de Dios. Y nuestras preocupaciones, las correctas, echémoslas sobre Él. Que Él tiene cuidado de vosotros. John Stott dice, aún el sufrimiento permitido está en la órbita de su cuidado. Aún el sufrimiento permitido está en la órbita de su cuidado. No hay sufrimiento que por más que nosotros no lo entendamos, no esté en la órbita de su cuidado. Por eso yo no avalo ese mensaje, pare de sufrir. Porque el Señor predicó, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen en mí. Que no les gane la ansiedad, que no nos gane la ansiedad y el afán de este mundo, sino que confiemos. Yo he vencido a este mundo, dice el Señor Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. Y esa paz que el mundo no puede dar. Por eso en el versículo 27 nos habla de la inutilidad de la preocupación. Miren lo que dice en el versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién de vosotros, por mucho que se afane, por mucho que te preocupes, podrás añadir a tu estatura un codo? Muchas veces lo malinterpretamos, pero porque está traducido así, pero la palabra estatura es un juego de palabras lo que hace acá el Señor Jesús. Porque la palabra estatura es gelikis, que se puede traducir como edad y como estatura. Como edad y como estatura. ¿Se acuerdan Lucas 2:52 cuando dice, y el niño crecía y se fortalecía y la palabra de Dios era, y la gracia de Dios era sobre él? Bueno, la palabra crecía en estatura es esta, y es traducida como estatura. Cuando Lucas 19:3 habla de Zaqueo, que era pequeño de estatura, pone esta misma palabra. Pero en el estanque de Siloé, ¿se acuerdan cuando el Señor sana a un ciego y van a los padres a interrogarle los fariseos? Y lo interrogan al ciego y al padre, y el padre le responde, como ven, no lo sabemos, pero preguntarle a él, edad tiene. Edad tiene. Y la palabra ahí, edad, es la misma que está acá. Y en Hebreos 11:11, en la Galería de la Fe, dice que Sara dio a luz fuera de la edad. Y esta misma palabra que está acá. Por eso la palabra estatura se puede también traducir como edad. Y muchos dicen que la palabra correcta es edad. Ahora, ¿saben cuál es la conclusión de esta frase? Ninguno puede recorrer 1 kilómetro más en lo que toque en su vida. Por más que te esfuerces, no vas a poder agregar un año más a tu vida. Por más que te afanes, mejor dicho, no podrás agregar 1 kilómetro más a tu vida.
De hecho, está comprobado científicamente que la preocupación, más que alargar la vida, la corta. La preocupación duplica el problema, porque es una preocupación, y cuando te ocupaste ya te habías preocupado, o sea, tomamos 2 veces la misma cuestión. Y en el versículo 28 nos dice, mirad, y ya no dice, perdón, mirad, como dice en el 25, mirad las aves. ¿Por qué dice mirad las aves? Bueno, no nos olvidemos en el contexto, estaban en el Sermón del Monte, y volaban aves por ahí, y le dice, miren las aves, miren las aves. Me imagino al Señor Jesús como buen maestro. ¿Las ven? ¿Quién les da de comer? Hace esa verdad a fortiori. Pero ni recogen ni los graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y lo hemos dicho al inicio, las aves tienen que trabajar, pero el Padre es el que las alimenta. Pero ahora en el versículo 28 ya no dice mirad, sino que dice considerad. ¿Por qué? Porque se mete con otra verdad a fortiori, que es clarísima. Le dice, considerad los lirios, las plantas del campo. Estaban en un monte. Y las plantas que estaban ahí, le dice, consideren. Esto ya no lo pueden mirar así al pasar, porque la ave vuela y se va. Pero consideren, ¿cómo crecen los lirios? ¿Cómo crecen los lirios del campo? ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aún Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y no hay tiempo para refutarlo, para mostrar textos de esto. Pero es hermoso, porque en un momento, en un relato de la Biblia, cuentan que fueron los reyes a ver a Salomón y se sorprendían de la vestimenta que tenían de los siervos de Salomón. En los textos que te muestra ahí abajo en tu Biblia, las referencias habla de eso. Ahora, imagínate la vestimenta que tenía Salomón. Bueno, miren la verdad que nos lleva el Señor. Pero os digo que ni aún Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de estos lirios, pajaritos, flores del campo. La cosmovisión antigua daba la reditualidad del crecimiento de las plantas a Dios. Después con la tecnología se fue dando cuenta que era la misma agua, el sol. Pero lo que nos está llevando a Dios acá es que revalidemos y pensemos que Dios sostiene todo. Que los lirios no trabajan ni hilan, pero que aún así disfrutan de la providencia de nuestro Dios. Los lirios escritores dicen que son flores silvestres. Estaban en un monte, nadie las mantenía. Entonces eran flores silvestres. Pero que aún esas flores silvestres, Él las viste. Y Él les da cuidado. ¿Cómo no nos va a cuidar a nosotros? Matthew Henry dice que el perezoso tienta a Dios en vez de confiar en Él. Por eso este pasaje no dice que no tenemos que trabajar, sino que tenemos que confiar en Él. Porque si aún así Dios sustenta a las aves y los lirios del monte, ¿cuánto más a cada uno de nosotros? Lutero habla enojado de esas personas y dicen que están esperando que le caiga un ganso asado del cielo y nunca le va a caer. Nunca. ¿Por qué? Porque los gentiles son los que buscan todas estas cosas. ¿A quiénes son los gentiles? Aquellos que no conocían a Dios. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y voy terminando con el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Pasaje que también muchas veces lo utilizamos para distintas cuestiones, ¿no? Lo utilizamos para el noviazgo. Yo creo que el contexto claro, después de haberlo estudiado, porque eso es lo bueno de estudiar bien la palabra de Dios, ¿no? Es que lo que está diciendo acá es con todo lo que viene hablando anteriormente. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas básicas que dice en el 25. ¿Qué hay de beber? ¿Qué hay de comer? ¿Cuál será mi vestimenta? Las cosas básicas, cotidianas que tenemos cada uno de nosotros. El Señor dice en el versículo 33, más buscad.
¿Saben lo que significa más buscar? Que es una acción continua. No puedo dejar de buscar. No me sirve si lo busqué ayer y hoy no. Es una acción continua, más buscar. Buscar continuamente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, las que viene hablando el Señor Jesús, nos van a ser añadidas. Así que, y concluye el Señor Jesús, no se afanen por el día de mañana. No se afanen. Y vuelvo a decir, como lo hemos explicado, esa preocupación incorrecta. Porque sí debemos ser previsores. Sí debemos programar para ver qué dejamos a nuestros hijos y cómo proveemos. Pero que la ansiedad no nos gane, empezar a desequilibrarnos. Porque el Señor con estas verdades tan básicas nos dice que cuida de aquellas pequeñas cosas, ¿cómo nos va a cuidar de cada uno de nosotros? Por eso termino como empezábamos. La paz del cristiano no es el resultado de imaginar o de explicar o de entender a Dios. La paz del cristiano es de confiar, confiar. Por eso dice acá, hombres de poca fe. ¿No hará mucho más vosotros con ustedes, hombres de poca fe? Y siempre que el Señor dice esta frase es para hacernos entender que debemos ir un escalón más en nuestra fe, hombres de poca fe. Que podamos orar como los discípulos y decir, Señor, aumentanos nuestra fe para poder vivir así. Para que el afán de este mundo, para que la ansiedad, para que el materialismo, para que las preocupaciones de este mundo no ahoguen la semilla, la palabra. ¿Por qué muchas veces no hay cambio en nuestra vida después de tanto Zoom, después de tantas reuniones? Después de tantos campamentos, de tantas conferencias. Porque el afán y la ansiedad de este siglo ahogan la palabra de Dios. Por eso este mensaje es para todos. Tal vez del 1 al 18 no nos vimos identificados. Bueno, yo no ayuno y hago publicidad. Yo quiero invertir tesoros en los cielos, no en la tierra. Pero acá el Señor nos lleva un escalón más. Ojo que aún en las cosas básicas podemos estar pecando si no confiamos en nuestro Señor. Y termino con Isaías porque la hora recontra avanzó. Isaías 40, 17. Dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová. Y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová, amén. Pero los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Querida Iglesia de San Miguel, querida familia que hay, querida mi familia, que en este tiempo de tanta ansiedad, de tanta incertidumbre, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar con nuestro trabajo? Con un gran porcentaje de población que no tiene trabajo. El cristiano está llamado a confiar, porque el Señor cuida de cada uno de nosotros. Si hay algún ansioso y que estamos ansiosos y que nos puede llevar, que esa preocupación desmedida no nos lleve a no confiar en Dios y a depositar nuestra fe en Él, como dice Pedro, que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Quiero terminar llevando esperanza. Este Dios que hablamos es el que confiamos en cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga y que podamos ser desafiados a vivir y a ponerlo en práctica. Si Dios lo permite, nos vemos el jueves que viene.